Hola a todos, soy Jacos y hoy les traigo la tercera parte de historias aterradoras, comencemos con ellas. Piso 13. Un grupo de amigos iban de viaje, llegaron a un hotel el cual era de alta calidad, refinado y muy pulcro. Al entrar se registraron todos. La recepcionista dijo que iba a haber una fiesta en el salón y les preguntó que si les gustaría ir a ella. Ellos sin pensarlo aceptaron. La recepcionista les entregó la llave de su habitación en el piso número 8, ellos dejaron sus maletas, cosas, ropas, etcétera y fueron a recorrer el lugar, excepto uno de ellos el cual se encontraba desorientado caminando por todo el hotel solo. Se encontró con la recepcionista y ella le saludó y hablaron. La recepcionista antes de irse le dijo: por nada, vayas al piso número 13 del hotel, está restringido. El joven pone una cara como de extrañado y pregunta: ¿por qué? Fue entonces cuando la recepcionista tembló y le dijo que ese piso ocurrió un suceso algo realmente horrible de lo cual no quería hablar. Le dijo que si fuera hacia allí lo primero que vería sería un pasillo en penumbra, pero le recordó: por nada del mundo vaya a ese piso, se lo pido por favor. El joven asentó con la cabeza y se fue. Llegó la noche y todos se preparaban para la fiesta. El joven aprovechó y le contó a sus amigos sobre el piso número 13, sus amigos le dijeron que solo era una broma para asustar a las personas, pero el joven insistió en que fueran al piso a averiguar. Llamaron al ascensor y presionaron el 13, ahí fue donde el ascensor no quiso responder. Uno de ellos le dijo que abandonara las niñeces y fueran a la fiesta a hacer cosas de hombres. Todos fueron al salón a la fiesta, pero el joven no se rendía, decidió ir de nuevo al ascensor y presionar 13 y esta vez el ascensor reaccionó. Subió y subió. Fue cuando llegó al piso número 13 y se abrieron las puertas. El pasillo era totalmente oscuro como lo decía la recepcionista, el camino hacia adelante, no podía ver nada, estaba asustado y preocupado de que pasara algo. Fue entonces cuando encontró una puerta. Trató de abrirla pero estaba cerrada, así que empezó a ver a través de la puerta por el cerrojo. Mientras veía adentro de la habitación, también estaba oscuro pero se distinguía un poco mejor ya que había una ventana abierta. Aquí fue cuando vio a una de las esquinas de la habitación, vio algo blanco, era una mujer sentada en posición fetal, solo se podía ver su espalda. El joven se preguntaba si estaba viva, pero él trató de no hacer ruido e irse. Fue ahí cuando golpeó un poco la puerta. El hombre casi por reacción iba a maldecirse a sí mismo por eso, pero miró de nuevo por el cerrojo y la mujer ya no estaba. El hombre se levantó lentamente, sudado, empezó a caminar rápido, o sea, caminaba de forma veloz. Llegó al ascensor de nuevo y llamó al ascensor, pero él por instinto volteó para asegurarse de que la mujer no lo había seguido. Cuando volteaba rezaba todo lo que se sabía para salir a salvo de ese lugar. Al voltear no había nada, se sintió aliviado pero no del todo. Había llegado el ascensor pero él tenía que asegurarse de que esa mujer, o sea lo que estuviera en esa habitación, no lo siguiera, así que rezando que nadie llamara el ascensor desde abajo fue de nuevo a la puerta a ver por el cerrojo, pero cuando vio por el cerrojo lo único que pudo ver fue algo rojo, algo totalmente rojo como sangre, pero no era sangre. Creyendo que la mujer ya lo había visto, esta vez tapó el cerrojo. Fue en ese momento en el que el joven reaccionó violentamente y se apartó rápidamente de la puerta, así que corrió hacia el ascensor y bajó hacia el primer piso de nuevo. Fue ahí en ese momento cuando bajó que se encontró con la recepcionista. La recepcionista lo vio pálido, sudado y preocupado. La recepcionista le preguntó: ¿dónde andabas tú? El joven le dijo que fue al piso número 13 y la recepcionista le dijo que por qué cometió tal estupidez. El joven le pidió explicaciones de todo lo que pasó allá arriba y aquí fue donde la recepcionista tuvo que hablarle de todo. Le dijo que en el piso número 3, exactamente en esa habitación en la que el joven husmeó, había sido asesinada una mujer. Esa mujer fue asesinada por su propio marido armado con un palo, pero fue apaleada con tal odio y ira que su cara ya no se asemejaba a algo humano, es más, ya no parecía algo que fuera de esta realidad. La piel de su cara parecía como si fuera papel hecho con piel de lo débiles que quedaron, pero también le dijo que además de todo eso, lo más abominable de ella era que sus ojos eran completamente rojos. La leyenda del hospital de Alcázar de San Juan. Esta historia es real, ya que yo mismo la viví. Todo el pueblo, e incluso la gente del exterior, había escuchado alguna vez algo sobre este enigmático hospital abandonado, y había comentado algo al respecto. En el extrarradio de la ciudad se encontraba un hospital, abandonado desde hace unos escasos 12 años, que era poseedor de multitud de leyendas, tan escalofriantes que hacían que la gente tuviese que cambiar de acera al pasar cerca de él. Tenía 3 plantas, estaba muy deteriorado y sufría graves daños.
se dividía en dos módulos, que estaban repartidos en un lúgubre jardín. El módulo principal era bastante grande, y describía la forma de una L. El otro era menor, y no tenía ninguna sala de atención a enfermedades, simplemente recepción, sala de reuniones etc. Había leyendas que contaban que se oían llorar a los bebés muertos allí, que las camillas se movían, que las luces se apagaban y encendían. Nadie pudo probar la existencia de aquellos sucesos, pero era evidente que se escuchaban cosas y las luces se apagaban y encendían. Algunos decían que eran los gatos, en cambio otros, que habían tenido el suficiente valor para internarse a las primeras habitaciones, decían que realmente allí sucedían cosas. Lo único que se sabía era que ningún guardia al que le hubiesen encomendado la ardua tarea de proteger el hospital, había durado más de una semana. Todos dimitían, decían que no podían volver a entrar allí. Tal era el temor que los guardas le tenían, que dejó de haberlo hace tiempo. Primero os contaré la historia que le ocurrió a mi padre y a sus hermanos, cuando tenían unos 16 años. El hospital no estaba abandonado aún, claro, pero estaba muy mal organizado. Todo estaba asqueroso, la higiene era muy mala, las habitaciones eran cutres y estaban medio rotas, y cientos de gatos habitaban allí. Se solían meter al jardín por las noches a fumar. Pues un día, vieron como un cubo azul bajaba rodando desde el hospital, estaba lleno de gasas, vendas y jeringas llenas de sangre. No le dieron importancia, hasta que más tarde bajó otro cubo, pero lleno de hígados, riñones y corazones para trasplantar. Se apartaron asqueados, y vieron como un montón de gatos hacía un corro alrededor de la carne humana y se la comía. Era tal la poca higiene y la falta de presupuesto y personal, que hasta los gatos entraban y devoraban la carne humana. Esto es real, lo juro, mi padre y mis tíos lo aseguran. Ahora contaré mi historia, que juro que es real, y que me ha dejado una marca en mi vida. El caso es que mi pandilla llevaba mucho tiempo colándose al jardín del hospital, pero nunca lográbamos cruzar más de 3 habitaciones en el interior de este. No sé si sería por la imaginación, pero siempre veíamos cosas terribles que nos hacían regresar sobre nuestros pasos. Y bien, el caso es que un día normal, como cualquier otro, quedamos todos para colarnos. Nuestra meta era llegar a la 3ª planta. Eran las 7:30 cuando nos encontrábamos todos frente a las oxidadas verjas del hospital abandonado. Nacho, Nuria, Cristina, Sergio, Álvaro, Cristian, Ernesto, Virginia, Yamila, Miriam, Patricia y yo. No tardamos en saltarnos la verja, y nos sorprendimos al ver con qué facilidad Nuria abrió la cerradura, abriendo paso a las chicas. Entonces cruzamos al jardín, reconociendo cada tramo del camino, que habíamos recorrido muchas veces antes. Primero llegamos al módulo pequeño, y subimos la escalerilla que daba a la puerta principal. La puerta era de cristal, así que esta vez decidimos romperla, no como solíamos hacer, colándonos por las ventanas. Fuimos entrando uno a uno, y antes de entrar pude llegar a ver a la pareja de galgos que habitaba en el jardín desde hace mucho tiempo, y que había aprendido a convivir con la multitud de gatos que también habían encontrado allí su hogar. Una vez estuvimos todos dentro, decidimos registrar todos los muebles, cosa que nunca antes habíamos hecho. Allí había armarios, sofás, cómodas, mesas, escritorios. Miramos cada cajón, y solo encontramos viejas revistas o periódicos, la mayoría del año 91 o 92. Después de haber registrado todo el módulo, nos sentamos en los viejos y ajados sofás, y encendimos las linternas. Ya estaba anocheciendo. Yo no es que tuviese miedo, pero no me hubiese quedado en la parte trasera del grupo por nada del mundo. De hecho, el simple hecho de sentarme en uno de los extremos de los 3 sofás en los que estábamos repartidos me aterraba. ¿Por qué? Simplemente veía o creía ver cosas, me imaginaba todo cuanto se contaba de aquel lugar. Tras tener una conversación sobre lo que habíamos visto, y comprobar lo cagados que estaban algunos, salimos de nuevo al jardín, y esta vez, bajo el cielo de la noche, nos dirigimos a la parte principal. Todo iba bien dentro de lo posible, es decir, simplemente había algún grito ocasional, algún sollozo de los más aterrados, algún intento de darse la vuelta, hasta que la linterna de Nacho, el que estaba en cabeza, enfocó algo que parecía moverse de un salto. Todos nos quedamos paralizados. ¿Era un gato? ¿Un perro tal vez? ¿Qué podría ser si no? Cagados de miedo, y enfocando en todas las direcciones con las linternas, entramos al hospital. Cruzamos indecisos las primeras habitaciones, hechos una pelota, y al fin llegamos a nuestra meta anterior, un largo pasillo con multitud de puertas. Enfocamos la linterna a través de los cristales translúcidos de la primera puerta, y parecía haber camas al otro lado.
Yamil había llegado un día hasta allí dentro con sus hermanos, y casi le dejó un trauma. Tuvimos que estar horas detrás de ella para convencerla. Ya apenas prestábamos atención a la habitación, cuando algo pareció moverse detrás de ella, y, seguidamente escuchamos un portazo. El corazón se nos aceleró tanto, que yo noté que me faltaba el aire, el corazón me dio un vuelco. No tardamos en salir corriendo de allí, pero, la puerta por la que habíamos entrado estaba cerrada. Seguramente no estaría cerrada con llave, pero la tensión y los nervios hicieron que no nos detuviésemos a girar el pomo. El miedo se apoderó de nosotros, y corrimos en la primera dirección que se nos ocurrió, en busca de una salida alternativa. Al final del pasillo tuvimos que detenernos, ya que había una puerta que nos cerraba el paso. Respiramos hondo y cruzamos la puerta corriendo, estaba abierta, y en ese preciso momento, fue cuando todos nos cagamos de miedo, corrimos sin mirar atrás, y vimos que las camas y las cortinas por las que íbamos pasando se agitaban frenéticamente. Yo iba de los últimos, y cuando me giré para mirar hacia atrás, mientras seguía corriendo, pude ver como una sombra cruzaba el pasillo. Me aceleré de tal forma que acabé chocando contra una puerta. Me incorporé y observé horrorizado como nadie me había esperado. En ese momento contemplé la muerte como única salida, pero al fin, sin mirar a ninguna dirección en concreto, empecé a correr. Pude ver a gente corriendo delante de mí, pero no podía omitir ningún sonido. Giré varias esquinas, hasta que choqué de nuevo. Esta vez había chocado contra mi pandilla, pero nadie lo sabía. Todos chillamos y corrimos, inmersos en una terrorífica confusión. No consigo recordar lo que ocurrió exactamente, solo sé que acabamos separados. Me encontraba junto a Nuria, Patricia, Yamila, Nacho, Cristian y Álvaro, habíamos perdido al resto. Nadie sabía lo que había ocurrido, y tampoco teníamos valor para ir a buscar al resto. Nos encontrábamos arrinconados en una habitación, e iluminábamos cada rincón con nuestras linternas, con miedo a iluminar algo que sería mejor no ver. Al fin nos levantamos, y de dos zancadas cruzamos la habitación. Corrimos por un pasillo, y acabamos subiendo por las escaleras al primer piso, era nuestra única salida, a nadie le gustaba la idea de subir, una vez allí continuamos nuestra carrera, y contemplábamos como a nuestro alrededor se veían cosas horribles, solo me acuerdo de que corrimos y corrimos sin parar, y que acabamos en el tercer piso, en la terraza. Este hecho nos alivió, tal vez por poder sentir a lo lejos las luces, el ruido, el movimiento del pueblo. Pero aún seguíamos allí, en el interior de aquel terrorífico hospital, acojonados como nunca lo habíamos estado, y separados de la mitad del grupo. Nos asomamos a la terraza, pero apenas alcanzábamos a ver el suelo. Enfocamos las linternas, y mientras intentábamos distinguir a alguno de nuestros amigos, y vimos a un hombre rígido, de pie, mirándonos. No se distinguía la cara, pero estaba mirando hacia nosotros. Nuria, Patricia y Yamila gritaron de tal forma que... El túnel de Sensabaug. El túnel de Sensabaug en Tennessee es conocido por los lugareños como un lugar maligno que debe evitarse a toda costa. Se dice que fue sitio de varios asesinatos, personas creen haber oído gritos, pisadas, y llantos de bebé. Si quien conduce por el túnel apaga el motor de su coche dentro de él, el vehículo no vuelve a encenderse. Personas han visto espectros en sus espejos retrovisores acercándose a sus vehículos y extrañas luces hacia ellos a lo largo del túnel. Algunos incluso han dicho que después de conducir fuera del túnel hallaron huellas del tamaño de una mano de bebé a lo largo de los costados de sus coches. Mucho se ha dicho sobre este lugar, muchas son las leyendas y mucho el temor que ha logrado generar en las poblaciones a su alrededor e incluso propagarse hacia horizontes mucho más lejanos. Un día decidí atravesarlo con mi coche, siempre sentí curiosidad por él y saber qué se siente transitarlo. Siempre fui bastante escéptico acerca de cosas de esta naturaleza, pero por alguna razón sentía que deseaba vivir la experiencia de introducirme en las sombrías leyendas del túnel de Sensabaug. No sentía miedo, solo curiosidad. Cuando estuve frente al túnel detuve el auto, me bajé de él y caminé unos pasos hasta la entrada. Allí me quedé parado observando su interior. Tenía un aspecto por mucho lúgubre, viejo, abandonado, sus paredes estampadas de grafitis de todo tipo, un frío escalofriante emanaba de su interior. Podía ver su otro extremo con claridad, no era muy extenso, un arroyo de aguas claras lo surcaba en toda su longitud. Tomé una roca del suelo y la arrojé al interior, el sonido del impacto contra el piso cubierto de agua creó un eco que atravesó el túnel de lado a lado hasta escaparse por sus aperturas.
Aunque no me parecía sobrenaturalmente espantoso, no podía negar que me producía cierta inquietud su aspecto demacrado contrastado con las muchas leyendas que entramaban su historia. Fue entonces cuando decidí que dejaría el auto en donde estaba y lo recorrería caminando. Al cabo de 3 pasos en dirección hacia el túnel, me llevé un espanto cuando repentinamente se posó un cuervo graznando violentamente encima de la entrada. Lo miré maldiciéndolo por el susto y en un ademán agresivo con las manos, lo espanté al instante. Éramos nuevamente el túnel y yo, aunque el graznido del cuervo parecía seguir resonando en un eco lejano dentro del lugar que llegaba tétrico y vago a mis oídos. Caminé lentamente por el centro del túnel, el agua fría del arroyo mojaba mis zapatillas, cada paso en el agua resonaba increíblemente claro en el ambiente vacío del lugar, aunque los sonidos externos parecían no penetrar en el túnel una vez dentro, el cantar de los pájaros y los ruidos de la naturaleza no existían allí, como si mágicamente te transportara a otra dimensión. El mundo desaparecía entre aquellas paredes, el universo entero parecía reducirse a aquel pasaje. Todo me resultaba normal allí dentro, al comienzo nada me daba sensación de extrañeza más allá del aspecto tenebroso propio del lugar. Llegando a la mitad del recorrido, comencé a sentir la extraña sensación de que algo me acechaba. Me detuve, miré hacia atrás y nada. Pero cuando volteé la mirada nuevamente hacia adelante, me di cuenta que efectivamente no me encontraba en un lugar normal, ya no vislumbraba el final del túnel, era tan extenso que parecía llegar a la mismísima eternidad. Volteé nuevamente y tampoco pude ver la entrada, solo un horizonte oscuro entre paredes viejas sin final. ¿Dónde estaba? ¿Qué sucedía? Eran algunas de las preguntas que mi mente alterada comenzaba a hacerse ante la desesperación de lo inexplicable. De pronto la oscuridad, estaba perdido en medio de la negrura absoluta, sin saber qué hacer ni a dónde ir, petrificado y horrorizado, sabía que moriría allí, solo. No pasó mucho tiempo cuando sentí a los lejos pisadas que resonaban en el agua, las primeras fueron adelante, luego las oí por detrás, estas últimas eran presurosas como si alguien corriera hacia mí. Pregunté quién andaba allí sin obtener respuesta alguna, solo una risa mezclada con un llanto apenas perceptible. Llanto que no tardó en intensificarse y retumbar en la extensión infinita de la oscuridad, podía escucharse con claridad el llanto de un bebé, que poco a poco se hacía más fuerte y cercano. Estaba invadido por un miedo que jamás pensé que sentiría. Luego, sentí el ruido de las pisadas en el agua cruzar a mi lado muy rápido, seguido del grito de una mujer como estruendo en mi oído, casi a mi lado. No tardó oírse otros gritos desgarradores a los lejos y finalmente, luego de sentir nuevamente algo correr hacia mí, un empujón que hizo que mi cuerpo se desplomara sobre el agua fría. Luego, silencio sepulcral. Solo el sonido del crujido de mis dientes que temblaban de horror. Allí me quedé tirado unos minutos sin moverme tratando de comprender qué era todo eso, e intentando autoconvencerme de que en cualquier momento despertaría en mi cama de un espantoso sueño. Sentí entonces una mano pequeña tomar mi brazo, junto con lo que parecía el balbuceo de un niñito, segundos después, un llanto de bebé espantoso, tan desgarrador y potente que no parecía humano, y lo que en principio era una manito sobre mi brazo, ahora eran garras desgarrando mi carne. Grité y lloré tan fuerte como pude sobrepasando ya cualquier tipo de locura. Por doquier, llegaban a mí sonidos de todo tipo y de todas las direcciones, risas, llantos, gritos y otros irreconocibles. Fue entonces cuando perdí conciencia de lo que pasaba. Desperté en el hospital de Memphis luego de un coma de 15 días. Los médicos y amigos me contaron que me hallaron inconsciente a 1 kilómetro de mi automóvil que se encontraba frente al túnel de Sensabauk. Tenía varias heridas en todo el cuerpo y profundas desgarraduras en los brazos, lo cual atribuyeron al ataque de algún animal salvaje. En su momento no conté lo ocurrido, pues no estuve preparado para recordar la experiencia que tuve en el túnel sino hasta 2 años después de lo ocurrido aquella tarde. Me juré jamás pisar los alrededores de ese lugar nunca más. Desde entonces entendí que hay realidades inexplicables que rondan este mundo, pero por sobre entendí que jamás, queridos lectores, deben tentar a lo que no están preparados para ver. La niña del ascensor. Es muy común que en una reunión de amigos surja espontáneamente la idea de jugar al juego de la copa. Es un juego que intriga, que atrapa, y es por ello muy probable que cualquier persona haya querido practicarlo al menos una vez en su vida. Por esta razón, parece importante advertir que a raíz de esas experiencias, en apariencia inocentes, han surgido una gran cantidad de situaciones espeluznantes.
Como ejemplo, nada mejor que presentar un caso ocurrido a un joven montevideano llamado José María Esteves un sábado a la noche del mes de agosto de 1997. En aquella ocasión, José María se hallaba reunido con 3 de sus mejores amigos, Natalia, Leticia y Rafael, estudiando para un examen de matemática que tenían en el liceo. Afuera llovía a cántaros y como el clima se iba poniendo cada vez más propicio, pronto decidieron dejar los libros a un lado y ponerse a mirar televisión. Destaparon unas cervezas y se pusieron a hablar de lo que suelen hablar los amigos cuando se juntan. Del amor, del trabajo, de las relaciones, en fin, de la vida. También hablaron de la muerte. El tema fue introducido por el propio José, desde siempre interesado en todo lo que tiene que ver con los espíritus, los aparecidos y el mundo del más allá. Como no podía ser de otra manera, no pasó mucho tiempo antes de que les propusiera a los demás jugar al juego de la copa, aprovechando el momento de sugestión que se había creado. Las 2 chicas se mostraron un poco indecisas, pero como Rafael también parecía entusiasmado, enseguida todos estuvieron de acuerdo. Tomaron entonces una cartulina blanca y prepararon todo el ritual. Luego los amigos se tomaron de las manos entre sí e invitaron a cualquier espíritu que pudiera andar por ahí. Por último, extendieron sus manos derechas hacia la copa y la tocaron con la punta del dedo índice, dando inicio así a la sesión. Al principio no obtuvieron respuesta, pero para sorpresa de todos, apenas unos 5 minutos después la copa empezó a desplazarse. Lo hacía con violencia alrededor de la mesa, describiendo amplios círculos. Los 4 muchachos se miraron a los ojos, preguntándose en silencio si alguno la estaba moviendo por propia voluntad, pero todos juraban que no. Leticia, creyendo que alguien estaba haciendo una broma, retiró su mano de la copa y dijo en voz alta que si iban a seguir con aquello tenían que hacerlo en serio, porque de lo contrario no tenía sentido. Pero aún así sus 3 amigos seguían afirmando que no estaban moviendo la copa. Fue entonces que José, tratando de despejar las dudas, le sugirió a Leticia que le realizara al espíritu que supuestamente los acompañaba una pregunta cuya respuesta solamente ella pudiera conocer. La joven estuvo de acuerdo, así que cerró sus ojos y, sin decir palabra, realizó mentalmente una pregunta al espíritu. De inmediato, la copa se movió con lentitud hacia las letras. Al ver la joven la respuesta quedó pálida. Ella no quiso decirle a nadie de qué se trataba el mensaje, pero desde entonces ya no dudó de la presencia del espíritu. Estaba muy asustada, pero como todos también sentían curiosidad y ganas de seguir jugando, sabiendo que aquella experiencia tan extraordinaria era real. Desde entonces, con intervalos irregulares, los jóvenes mantuvieron un diálogo fluido con aquella misteriosa presencia. Los movimientos de la copa no eran del todo precisos, por esta razón Rafael tuvo la idea de ir anotando lo que marcaba la copa, para poder interpretar así más detenidamente aquellos enigmáticos mensajes del más allá. En determinado momento, Natalia quiso saber la identidad del espíritu que habían contactado. Directamente, entonces, le preguntó en voz alta cuál era su nombre. El espíritu se negó a responder. Pero de todos modos realizó instantes después una revelación interesante. Vivo aquí, dijo. El silencio se apoderó de la habitación. Los amigos se miraban entre sí con una mezcla de asombro y curiosidad, preguntándose para sus adentros si, en definitiva, sería una buena idea seguir adelante con todo aquello. De todos modos, Natalia volvió a preguntar. ¿Cuántos años tienes? 13, señaló la copa. ¿Cómo eres? Dijo entonces la joven. Rubia, respondió el espíritu, y por un buen rato ya no dijo nada más. Los muchachos estaban impactados. Rápidamente, preguntaron al espíritu si conocía a alguno de los que estaban allí. Pero la copa permaneció estática por unos largos segundos, sin ningún tipo de señal. Sin embargo, cuando ya comenzaban a creer que la comunicación se había interrumpido, vieron que la copa empezó a moverse lentamente sobre la mesa de mármol, ante la atónita mirada de los jóvenes, para, al final, dirigirse a la palabra sí. ¿A quién? Volvieron a preguntar, con un nudo en la garganta. José, fue la respuesta de la copa, cosa que señaló con un movimiento tembloroso sobre las letras. José quedó como muerto. Se puso blanco como un papel, con los ojos alucinados. Los amigos trataron de tranquilizarlo explicándole que solo se trataba de un juego, que no había nada que temer, pero el joven ya no quería jugar más. Hasta ese momento, Rafael se había mostrado muy inquieto, ya que la experiencia estaba siendo en su casa, pero a partir de entonces José lo estuvo todavía más.
Tanto es así que en determinado momento dijo que se tenía que ir porque se había olvidado de una cita, que ya se estaba haciendo tarde o cualquier excusa absurda por el estilo. Se levantó, se despidió de sus amigos y salió del apartamento rápidamente. Apenas estuvo en el pasillo, José se dirigió hacia el ascensor y lo llamó varias veces pulsando el botón. Lo vio entonces subir con total normalidad desde el subsuelo hasta el piso 12, donde se encontraba el apartamento de Rafael. Pero cuando el ascensor finalmente llegó, y él trató de abrir la puerta, advirtió que estaba trabada. Por más que forcejeó, no hubo caso, la puerta no se abrió. Sin saber muy bien por qué, se asomó a la pequeña ventana de la puerta del ascensor y miró hacia adentro, pero no vio nada. Hecho esto, se decidió a descender por la escalera, pero cuál no sería su sorpresa al comprobar que el acceso a la misma estaba impedido por una reja de esas que suelen ponerse en los edificios para mantener la seguridad nocturna y que solo los inquilinos que poseen la llave pueden abrir. José no tuvo entonces más remedio que regresar al apartamento de Rafael a pedirle la llave. Al llegar, pudo ver que sus amigos habían seguido jugando a la copa en su ausencia. Incluso lo alentaron a que no se fuera, rogándole que permaneciera con ellos mientras hacía tiempo para que alguien destrabara la puerta del ascensor. Como no le dejaron otra alternativa, José terminó aceptando el ofrecimiento, pero aclaró que él ya no iba a jugar, sino que solamente iba a anotar en el papel las respuestas. Natalia consultó a la presencia si seguía allí con ellos. El espíritu enseguida respondió que sí. Rafael, por decir algo, le preguntó también si había algo que quisiera contar espontáneamente, sin que ellos se lo exigieran. El espíritu dijo entonces: sí, y luego de unos instantes terminó la frase: yo lo hice. Rafael, Natalia y Leticia no entendieron de qué se trataba, pero sí se dieron cuenta de que José en ese momento quedó como paralizado. Natalia preguntó: ¿qué hiciste? ¿Qué cosa? La puerta, fue la respuesta. José comprendió enseguida que la presencia se estaba refiriendo a la puerta del ascensor. Estaba más que seguro de que aquello no era un simple juego, sino algo mucho más serio, y que en aquel apartamento, junto a sus 3 amigos, se encontraba en verdad una niña de ultratumba que no se quería ir. Y lo que es peor, que tampoco quería dejar que él se fuera. Leticia, intrigada por lo que estaba sucediendo, le dijo entonces al espíritu de la niña: ¿por qué hiciste eso? Y la niña respondió: me gusta José. Todos se miraron a los ojos, aturdidos por el miedo y la sorpresa, y decidieron que lo mejor sería no continuar con la conversación. Natalia se despidió entonces del espíritu, le agradeció su presencia y, para mostrarse respetuosa, le preguntó si había algo más que quisiera agregar. El espíritu dijo que sí, y acto seguido la copa empezó a moverse otra vez sobre la mesa, indicando un mensaje que les puso los pelos de punta a todos del terror. José no se va. A esa altura los 4 jóvenes estaban desesperados. Súbitamente se levantaron, encendieron las luces y, luego de dar vuelta la copa, la soplaron, ya que es la manera correcta en que se debe cerrar una sesión espiritista. Sin esperar un solo segundo, José, que estaba literalmente aterrorizado, pues el espíritu parecía tener algo personal con él, abrió la puerta y salió corriendo del apartamento y sin despedirse de sus amigos, se dirigió de nuevo al ascensor. El ascensor no se encontraba en el piso 12. Evidentemente, alguien lo había destrabado. José, como la vez anterior, apretó el botón, esperó unos segundos mientras lo veía subir y también, igual que antes, lo vio llegar hasta él. La única diferencia fue que esa vez, cuando el joven miró a través de la ventanilla, una de esas pequeñas y rectangulares que hay en los ascensores con puertas de hierro, vio que el ascensor no estaba vacío, sino que adentro se hallaba una figura que lo observaba directamente a los ojos. Se trataba de una niña, de 12 o 13 años aproximadamente, de cabello rubio y que llevaba puesto un vestido de color violeta. Tenía la piel pálida y unas ojeras muy pronunciadas. No decía nada, pero sonreía entre dientes. Y toda ella era circundada por un halo sobrenatural, como si en verdad se tratara de un habitante del reino de las sombras. José, al verla, sintió que se desmayaba del susto, pero aún así logró regresar al apartamento de Rafael y contarles a sus amigos lo que le había sucedido. Casi lloraba mientras lo hacía, de tan angustiado que estaba. Por supuesto que sus amigos, después de todo lo que habían vivido aquella noche, no tuvieron más remedio que creerle. Y aunque Leticia intentó buscar algunas explicaciones lógicas, preguntando a Rafael si en el edificio no había alguna vecina de esa edad, a la larga tuvo también que admitir, como los demás, que se trataba de un hecho extraordinario, porque además sería muy raro que una niña estuviera jugando a las 2 o 3 de la mañana en el ascensor y en los pasillos.
Todos estaban muy arrepentidos por haberse atrevido a jugar con las cosas del más allá. Sobre todo José, con quien el espíritu de aquella niña que habían convocado parecía querer entablar algún tipo de comunicación especial. Para darle ánimos, sus amigos decidieron acompañarlo entre todos hasta la calle. Y para mayor tranquilidad aún, bajaron con él por el ascensor, que todavía estaba allí, aunque entonces completamente vacío. Sin embargo, todos se mostraban muy incómodos, porque más allá de creer o no en lo que José decía, el solo hecho de imaginar la posibilidad de que esa niña espectral apareciera, era suficiente para aterrar a cualquiera. Pero afortunadamente no pasó nada malo. Dicen que tiempo más tarde, realizando investigaciones por su cuenta en los archivos de la jefatura de policía, los amigos llegaron a descubrir ciertas informaciones a propósito de la muerte de una niña, ocurrida en aquel edificio. Nunca quedaron muy claras las causas de su fallecimiento, pero sí se supo que había muerto justo en el piso 12, donde estaba el apartamento de Rafael. Sea como sea, lo cierto es que a partir de entonces todos estuvieron convencidos de que, al atreverse a bromear con lo desconocido, permitieron que se presentara ante ellos una niña del más allá, habitante de ese paisaje tenebroso, enigmático y que no se puede controlar. Las imágenes de esa noche y de esa niña marcaron para siempre sus vidas y ya nunca más las pudieron olvidar. Experiencias como esta demuestran que si se quiere jugar al juego de la copa sin tener la asistencia de algún experto, es muy fácil que cualquiera se transforme desafortunadamente en protagonista de una de esas muchas escalofriantes historias. Bueno amigos, espero y les haya gustado. De ser así denle un pulgar arriba y compártanlo con sus amigos, y desde luego suscríbanse. Soy Jacos, y hasta